Cuando miras un mapa estatal de los Estados Unidos, notas que algunos de ellos tienen los mismos nombres. Carolina del Norte y Carolina del Sur, Virginia y Virginia Occidental, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Estos son estados que, de una forma u otra, se dividieron. Aunque algunos se dividieron al alcanzar la condición de estado, otros después de ello y otros mucho antes de que los Estados Unidos fueran siquiera un concepto, poniendo en cuestión si realmente son estados que se dividieron o simplemente estados que se originan del mismo territorio, compartiendo así un nombre similar. Además de esos estados que comparten un nombre, también hay otros en los Estados Unidos que se formaron a partir del territorio de estados existentes o que se originan de colonias comunes, aunque hoy en día usen nombres completamente diferentes. Kentucky, que era parte de Virginia; Maine, que era parte de Massachusetts; Vermont, que era parte de Nueva York; Rhode Island también era parte de la colonia de Connecticut antes de independizarse, entre otros. Los territorios no organizados de los Estados Unidos eran una vez muy grandes y abarcaban lo que ahora son varios estados cada uno también. Para los casos reales de división de estados, la Constitución de los Estados Unidos admite esta posibilidad incluso hoy en día, siempre y cuando esa secesión interna sea aprobada por el gobierno del primer estado. Así que en este video vamos a profundizar más en este tema, entendiendo qué estados se dividieron y por qué, además de cuáles provienen de las mismas colonias y o territorios. Si hablamos de los que tienen los mismos nombres, esto nos permitirá entender el resto. Comencemos con Virginia y West Virginia. Este es el único caso verdadero de una división de estado y tiene que ver con la división temporal que enfrentó todo Estados Unidos como país durante la Guerra Civil. Virginia se había aliado con la Confederación en el sur, pero algunas personas en lo que entonces era el noroeste del estado buscaban derogar la secesión y aliarse con el norte. Incapaces de hacerlo, y con el apoyo de la Unión, que veía a Virginia como un estado de su enemigo en ese momento, se separaron de Virginia y fueron admitidos en los Estados Unidos como su propio estado en 1863. Después de que terminó el conflicto, la reunificación podría haber tenido lugar teóricamente, pero Virginia Occidental ya era un estado en su propio derecho, una recompensa por aliarse con el poder ganador de la Unión, y no existía ningún deseo de perder su recién adquirida autonomía. No solo solían existir junto con Virginia como un solo estado hasta este punto, sino que también comparten una historia común como parte de la colonia británica de Virginia, que se extendía hasta lo que hoy es Kentucky. Por eso también podemos considerar que Kentucky se separó de Virginia un poco antes, pero no fue una verdadera división de estado porque sucedió mucho antes. Kentucky fue admitido en la Unión al inicio de la misma como el 15º estado en 1792. Recuerda que las 13 iniciales acababan de obtener la independencia de los británicos en 1776 y el estado se formó a partir de un territorio que en ese momento reclamaba Virginia. De hecho, este mapa nos muestra cómo las 13 colonias se extendían más hacia el interior con sus reclamaciones. A veces incluso se superponían, como fue el caso de Nueva York, y Virginia incluso reclamó toda esta área hasta los Grandes Lagos. Cuando terminó la Guerra Revolucionaria y los británicos cedieron sus tierras al este del río Mississippi y al oeste de la línea de proclamación, estas tierras fueron reclamadas por las 13 colonias individualmente y tuvieron que llevarse a cabo negociaciones federales para establecer los límites permanentes. Este mapa nos muestra ese proceso que llegó a ser conocido como cesiones de Estado, donde la mayoría de las 13 colonias terminaron cediendo todas sus reclamaciones occidentales al gobierno federal para permitir el establecimiento de nuevos estados. Nueva York y Virginia tenían las reclamaciones más grandes y por lo tanto cedieron la mayor cantidad de tierra. Curiosamente, Nueva York reclamó lo que luego se convertiría en Virginia Occidental. Massachusetts y Connecticut también cedieron algunas franjas de tierra en el área de los Grandes Lagos, y Carolina del Norte cedió lo que luego se convertiría en Tennessee. Georgia, a su vez, cedió lo que se convertiría en el norte de Alabama y Mississippi. Y así, técnicamente se podría decir que todos estos estados interiores del este se formaron a partir del territorio reclamado por las 13 colonias iniciales, pero quizás sería exagerado decir que se separaron de ellas. Por ejemplo, la colonia de la Bahía de Massachusetts inicialmente incluía partes de New Hampshire y la mayor parte de Maine, y Rhode Island fue parte del territorio reclamado por Connecticut hasta 1728, de la misma manera que Delaware fue parte de la reclamación territorial de Maryland hasta 1767. El caso de Vermont es un poco diferente, ya que su territorio fue, se podría argumentar, parte de la provincia de Nueva York entre 1664 y 1777.
Cuando llegó la Revolución Americana, Vermont se separó de Nueva York y se autogobernó, terminó siendo concedido como estado en su propio derecho en 1791 y por lo tanto fue el primer estado en la Unión que no había sido una colonia británica separada. Si pasamos al segundo ejemplo de dos estados que comparten un nombre, Carolina del Norte y Carolina del Sur, vemos una situación similar. Inicialmente, estando unida e incluyendo el territorio de Tennessee, la provincia de Carolina fue una colonia inglesa entre 1663 y 1712, siendo nombrada después del latín Carolus, la traducción del nombre del rey Carlos. Debido a tener diferentes necesidades y planes para ambas partes de la colonia, los ingleses decidieron dividirla en dos. Y así, en 1712 se establecieron las provincias de Carolina del Norte y Carolina del Sur, aún como colonias inglesas. Se estableció una línea de latitud como límite, pero las fronteras no se definieron realmente hasta 1771. Se habían desarrollado por separado durante estas décadas, y 5 años después llegó la Guerra Revolucionaria, con cada uno uniéndose como sus propios estados separados a la Unión. ¿Y qué hay del tercer caso de Dakota del Norte y Dakota del Sur? Ambas Dakotas formaban parte de un solo territorio de Dakota que se formó en 1861. Entonces, ¿por qué no se unieron a la Unión como un solo estado, sino como dos? Stephen Buckland, un profesor de historia en la Universidad de Dakota del Sur, señala las diferencias regionales en las rutas comerciales y el tamaño de la población como los dos factores principales. Además, había cierta animosidad entre el norte y el sur y disputas sobre qué lado tendría la capital del nuevo estado. Además, algunos afirmaban que a pesar de las rivalidades políticas locales, ambas regiones favorecían mucho a un partido específico en ese momento, que pudo presionar al gobierno federal para asegurarse de que se admitieran dos estados con el fin de aumentar su representación en el Congreso. Dakota del Sur quería conservar el nombre de Dakota y propuso que el norte podría llamarse el estado de Pembina o Lincoln, pero el norte se negó a renunciar al nombre y por lo tanto ambos lo conservaron. Y esto abre la puerta a algo más que podemos aprender aquí, cómo los territorios se convirtieron en estados y cómo comparten orígenes comunes. A medida que los Estados Unidos se expandieron hacia el oeste, primero a ese territorio sembrado por los británicos al este del Mississippi, pero luego también al territorio de Luisiana vendido por los franceses, y luego a las cesiones mexicanas, los nuevos estados no surgieron de inmediato, no había ciudadanos estadounidenses viviendo allí, por lo que no tenía sentido establecer fronteras y administraciones en nuevos estados. En cambio, los Estados Unidos crearon territorios no organizados, que luego se organizaron y luego se convirtieron gradualmente en estados a medida que se definían las fronteras, se alcanzaba un conteo de 60,000 personas y se redactaba una constitución estatal. Usemos ese GIF de expansión territorial de los Estados Unidos que amo y uso tan a menudo para entender esto. Ocurrió primero con la parte de la cesión británica en el territorio del noroeste, que se convirtió en el territorio de Indiana cuando Ohio se convirtió en un estado. El territorio de Mississippi incluía Alabama. El territorio de Luisiana se convirtió en el territorio de Missouri, cuando Luisiana se convirtió en un estado. Luego se dividió en el territorio de Arkansas, al mismo tiempo que se estableció el país de Oregon en el noroeste. Cuando Missouri y Arkansas se unieron, el interior se convirtió en el territorio no organizado. Esta tendencia de que un territorio tome un nombre y luego pierda ese nombre cuando se oficializa el primer estado dentro de él parece ser común. Esta reorganización y cambio de nombre de los territorios continuó ocurriendo hasta que se establecieron los 48 estados contiguos. Y la evolución territorial nos muestra cómo tantos de los estados occidentales, especialmente, comparten una herencia común en estos territorios, habiéndose separado lentamente de ellos uno por uno. Sin embargo, potencialmente sería un error afirmar que, por ejemplo, Montana se separó de Nebraska solo porque se origina del territorio de Nebraska. En muchos casos, eso es solo una cuestión del nombre que se eligió como el primero del territorio, aunque algunos parecen ser verdaderas divisiones de territorio. Por ejemplo, el territorio de Nuevo México se estableció a partir de la cesión mexicana y se convirtió en territorio no organizado en 1850, en lo que hoy es Arizona y Nuevo México. Solo se dividió en los dos en 1862 debido al deseo local de la gente de Arizona. En realidad fueron los últimos dos de los 48 contiguos en alcanzar la condición de estado. También es importante diferenciar entre territorios no organizados y organizados. Muy a menudo se definían las fronteras para los futuros estados y mantenían el estatus de territorio hasta que se cumplían requisitos específicos y ya se había establecido su nombre. El territorio de Washington aparentemente estaba desorganizado y con diferentes fronteras desde 1853 hasta 1863. Y desde 1863 hasta 1889 todavía existía como territorio, pero con fronteras organizadas antes de alcanzar la condición de estado ese año. Y aunque el territorio de Washington incluyó lo que hoy es Idaho en un momento, no diría que Idaho se separó de él.
Pero si una región se hubiera separado del territorio organizado de Washington a partir de 1863 en adelante, creo que podríamos considerarlo parcialmente como tal. Entonces, esa es una visión general de los estados de Estados Unidos que se dividieron, ya sea de las antiguas colonias inglesas, de los primeros estados de Estados Unidos o de los territorios no organizados de Estados Unidos. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que alguno de estos estados debería reunirse de nuevo o hay algún otro estado que creas que debería dividirse hoy? Déjame saber en los comentarios. Gracias por ver, recuerda suscribirte y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.